Bien, vamos a dar continuidad entonces a las exposiciones que nos restan para esta tarde. Vamos a invitar entonces a don Nelson Álvarez Vera, él es magallánico, ex ayudante del Departamento de Historia de las Instituciones Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, miembro de la Corporación de Patrimonio Marítimo de Chile, es miembro del Consejo Editor de la revista mensual Patagonia Mía entre el 2002 y el 2006, autor del libro Antología Literaria de Santiago Pérez Fanjul, coautor de los libros Crónica y Testimonio de los Hombres del Carbón, Gestores del Desarrollo de Última Esperanza, Puerto Natales, Historia de sus calles, Puerto Natales, Bustos y Monolitos, coautoría con la carrera de Turismo de la Universidad de Magallanes del libro Hitos Urbanos de Puerto Natales. Ha presentado ponencias en la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile. Ha presentado y publicado trabajos históricos jurídicos en la Academia de Historia Religiosa de Valparaíso y Escuela de Derecho de la Universidad de Concepción. Ha publicado en diversas revistas, diarios y suplementos de la prensa austral, El Magallanes y otros. Ha participado en congresos de historia de Magallanes y organizado simposios de historia local. Es miembro fundador del Centro de Estudios Históricos de Última Esperanza. Hoy, don Nelson Álvarez nos presenta nuevos antecedentes de la presencia de Antonio Soto Canalejo en Última Esperanza. Bienvenido. Buenas tardes. Muchos autores se han dedicado a investigar la presencia de Antonio Soto Canalejo en Última Esperanza, tanto desde el escape de la estancia Anita a Puerto Natales a fines del año 21, ¿cierto? Ustedes lo pueden ver en la película La Patagonia Rebelde o en otras publicaciones. Y después hay una segunda etapa, al promediar el segundo lustro de los años 30 del siglo pasado. Sin embargo, al analizar todas estas publicaciones que se han hecho al respecto, lo puedo resumir en un pensamiento, un adagio muy simple, que todos esos autores dicen, después de esto otro, en forma ascendente, o que lo primero es consecuencia de lo segundo. Dicho de otro modo, nadie puede negar la decisiva participación de Soto, por aquel entonces de escasos 24 años, en la reorganización y la unificación de la clase obrera en la provincia de Santa Cruz y Patagonia Argentina, durante las huelgas del año 21. Lo que hoy, a 100 años de su gesta, hace que sea conmemorado por nosotros. Sin embargo, aquellos momentos de arrojo, de firmeza en sus ideas, de liderazgo, de denodada valentía en defensa de los trabajadores, sin restarle los méritos del caso, no debe ser tomada, como lo hacen los autores a los que me he referido, una constante en el tiempo, o que los hechos del año 21 sean el punto de partida en su vida y que después haya una seguidilla de logros. En el caso que nos ocupa, su paso por Última Esperanza, creo que no ha sido tan glorioso como se presenta ilustrar. Insisto, sin restarle los méritos que le son propios, los hombres de historia estamos llamados a estudiar los antecedentes que hemos recabado en nuestras horas de estudio. Y por ello, en este trabajo, es mi deseo aportar nuevos antecedentes con otras fuentes distintas y distinguibles de las que utilizó Osvaldo Bayer en su visita a Punta Arenas y Natales en 1971 y por ende, en muchos casos, vendré a controvertir lo que otros autores, tomando como fuente a Bayer, han tenido como cierto en sus publicaciones y en otros complementaré lo anotado. Diciembre de 1921, enero de 1922. La historia oficial nos dice que el 7 de diciembre en la tarde y después de haber fracasado Antonio Soto como líder de la huelga en convencer a los obreros que sigan en la resistencia, decidió ir hacia Chile por el Paso Centinela junto a 12 personas, luego a través del Paso La Rosada hasta llegar a la estancia Las Chinas, y ya en territorio chileno se fueron bordeando el río Baguales hasta llegar a Cerro Guido, por la ribera norte del lago Toro para llegar a la estancia Consuelo y de allí a Natales. Después
Bayer y otros autores de libros y folletos dicen que después de 5 días de cabalgar por la cordillera perseguidos por el ejército argentino y los carabineros chilenos, llegan a Puerto Natales el 14 de diciembre de 1921, donde los miembros de la Federación Obrera esconden a Soto, donde permanecerá hasta el día 23. Aquí ya se presentan algunas diferencias. Si la huida de la Anita fue el día 7 y la cabalgata hasta Natales fue de 5 días, debió haber hecho su entrada a Natales el día 12 y no el día 14. Algo no nos cuadra. O esta fecha es antojadiza del día 14, o la cabalgata demoró más, demoró menos, pero las fechas no son coincidentes con lo que se dice. Tampoco podemos asegurar que esa ruta, el Paso Centinela, La Rosada, Estancia Las Chinas, Cerro Guido, el Lago Toro, hasta llegar a Consuelo, haya sido la ruta realmente seguida por Soto, ya que formas de llegar a Natales desde el lago argentino hay muchas, y sobre todo desde la estancia de Cerro Guido hacia acá. No me ocuparé de ello y solamente se los dejaré como un dato para una futura interrogante. Pero debe considerarse, esto sí es importante, que ni Bayer ni ningún otro autor citan alguna fuente directa para declarar que aquella fue la ruta de marcha. O sea, ellos lo dan como un dato, pero ninguno nos muestra qué fuentes utilizó para declarar que esa es la ruta por la que vino Soto. No teniendo clara la fecha de llegada a Natales, solo encontramos un dato que merece ser atendido. Dolores de López, de quien no tenemos el apellido de soltera, solo Dolores de López, antigua residente de Río Gallegos, declaró a Osvaldo Bayer haber sido novia de Antonio Soto durante el año 1921. Y dice ella, el destino quiso que pasara toda esta tragedia y él tuvo que huir y desaparecer. Él me envió una carta de Puerto Natales a través de una amiga de aquí, pero yo no le contesté porque decidí que todo había terminado. Eso es un dato que nos indica posiblemente que él presuntivamente habría efectivamente estado en Natales. Pero concuerdo con el profesor Luis Mancilla en su obra Los chilotes de la Patagonia rebelde, con que es muy difícil que Soto haya permanecido 9 días o más escondido en el local de la Federación Obrera de Natales, ubicado en calle Bulnes y Ladrillero. Esto también lo afirma Ramón Arregada, lo hemos conversado también, que es muy complejo. Ya hemos visto en la exposición anterior que la Federación Obrera local se hallaba totalmente inactiva a raíz de los sucesos de Bories, más la quema de la Federación Obrera de Magallanes en julio del año anterior. La policía y los carabineros registraban cualquier casa y a cualquier lugar que pudiera parecer sospechoso, y con una población donde no había más de 100 casas en Natales. Por tanto, creemos que es muy difícil esconder a un fugitivo durante 9 días dentro del radio urbano. Sin embargo, aquí creo más verosímil el testimonio de Dante Benítez Gaete, hijo de otro escapado de Estancia Anita, Severo Benítez Holguín, que señala que su padre se mantuvo escondido en un predio rural cercano a Natales sin precisar cuál. Otro dato que presenta Osvaldo Bayer es que los carabineros saben que el único lugar donde pudo haber ido Soto es a Natales. Por eso hay que sacarlo de ahí. Por lo que los sindicalistas hablan al chofer Ramón Magdalena para que lo lleve en auto hasta Punta Arenas. Pero este se niega y confesará todo a la policía. Esta versión, de la cual Bayer tampoco señala la fuente, me parece más verosímil, me parece más cierta, por el hecho del si consideramos la actitud demostrada por Ramón Magdalena García, español como Soto, durante los sucesos de Natales del año 19 y durante la huelga del año 21, quien, según el diario El Trabajo, órgano de la Federación Obrera de Punta Arenas, dice, comillas, se ha decidido colocar el nombre de Ramón Magdalena en la lista roja hasta que vindique su falta cometida con la masa trabajadora, por haber, durante los sucesos, enarbolado una bandera de la Cruz Roja en su vehículo, burlando los piquetes de obreros bajo este emblema, pero cumpliendo cometidos para el administrador de Cerro Castillo, llevando información a las fuerzas militares argentinas. Tras la negativa del chofer Magdalena,
Soto es embarcado en una goleta hasta Punta Arenas el 23 de diciembre de 1921, según lo que indica la obra de Bayer. Tenemos entonces esta situación que Soto se viene a Natales. El único testimonio que tenemos es el recogido por Bayer a través de la novia de Bayer, de Soto, la señora Dolores de López, quien dice tener una carta que le envió Soto desde Puerto Natales. Después tenemos esta otra versión, nos dice que hablaron con Ramón Magdalena, que era un chofer muy antiguo, de los primeros de Natales, para llevar vía terrestre Soto a Punta Arenas. Bayer no nos dice la fuente y nos dice que también esta persona habría denunciado a Soto a la policía, lo cual parece tener cierto rasgo de verosimilitud por el hecho de esta publicación del diario El Trabajo, donde dice que el chofer se caracteriza por una actitud servil hacia las fuerzas de orden y totalmente en contra de los obreros. Así viene la primera etapa, no tenemos más antecedentes, y después de un largo periplo por Valparaíso, Iquique, Santiago, un retorno fallido a Río Gallegos de Soto, donde por segunda vez recibe recibe la espalda del elemento obrero, Soto Canalejo vuelve a Punta Arenas y hacia 1935 se establece en Natales. 13 años después de haber salido de este puerto, ha vuelto. No tenemos antecedentes de por qué o cómo llega Soto a Natales. Nadie lo ha dicho, ningún autor. Sin embargo, hay un dato interesante oído en mi niñez, en la casa de mis abuelos, en presencia de algunos tíos bisabuelos, que indicaban haber conocido a Soto en su actividad teatral, no en la actividad sindical, sino que como dueño del teatro, y que habría llegado con otra compañía de teatro de obreros, punto. Tiempo después se hizo cargo del Teatro Libertad. Si nos quedamos con este dato, podríamos aventurar que si en su juventud Soto fue miembro de la compañía de teatro Serrano Mendoza, con la cual llegó a Río Gallegos hacia 1920, no sería extraño que haya llegado a Natales como parte del cuadro teatral del Centro Obrero de Magallanes, que exhibió sus funciones el 1 y 2 de junio de 1935 en el Teatro Obrero, propiedad del Sindicato de Campo Frigorífico de Puerto Natales. Así entonces, este actor aficionado pudo haber vislumbrado en aquella gira, en junio del 35, en aquel rústico salón teatro, totalmente decorado con pinturas de paisajes regionales, que poseía un gran escenario, telón de fondo y cortinajes de seda, una empresa formidable para darle sustento económico y estabilidad. En noviembre de 1935, y este es un dato nuevo, celebra Soto contrato de arrendamiento del hasta entonces Teatro Obrero. Arrienda en noviembre del 35 el teatro y el 23 de enero del 36, casi 2 meses después, en el diario El Esfuerzo, aparece la inauguración del Café Libertad, anexo al Teatro Obrero. Cito, abierto todo el día, radio General Electric, 2 bandas, ajedrez, dominó, entretenciones agradables para pasar el rato, café, té, chocolate, pasteles, Soto y Costa concesionario. El socio de Soto es el español Luis Costa Garriga, pero en ninguna publicación periódica natalina de la época, ni en los balances del sindicato, ni en los expedientes judiciales que citaré más adelante, ni en ningún documento, se hace mención a Costa. Y siempre se individualiza a Antonio Soto como el concesionario en unas o en otras como arrendatario del teatro. 3 días más tarde, del 23 de enero, aparece un anuncio a media página y grandes caracteres. Teatro Libertad, ex obrero, la sala del pueblo. Tenemos el agrado de comunicar al pueblo de Natales la iniciación de los trabajos de reparación y transformación total de la sala del Teatro Obrero, el cual en lo sucesivo se denominará Teatro Libertad. Esta sala exhibirá los programas completos del Teatro Municipal de Magallanes, garantía suficiente de calidad. Las reformas que se harán en esta sala la convertirán en un salón de espectáculos moderno e higiénico y será dotado de un buen equipo sonoro a fin de asegurar fidelidad de sonido en las muchas películas que exhibiremos habladas en castellano. Teatro Libertad, la Sala del Pueblo, inauguración, segunda quincena de febrero.
Entonces, se le debe a Antonio Soto Canalejo el nombre de Teatro Libertad. Antiguamente, al haber estado bajo el dominio del Sindicato de Campo y Frigorífico, se llamaba Teatro Obrero. En enero del 36, al hacerse cargo Antonio Soto, pasa a denominarse Teatro Libertad. A él se le debe ese nombre, y ese nombre acompañará al teatro, cine teatro, hasta pasada la década del 60, cuando deja de ser Teatro Libertad, y después hasta su desarme a fines de los 70, donde la gente antigua todavía lo seguía conociendo como Teatro Libertad. El nombre de Libertad, según una muy buena idea o significado que nos otorga el autor Jorge Díaz Bustamante, nos dice que esto deriva del sentido aquí presente, nos dice que esto deriva del sentido libertario de organización y de democracia sindical otorgado por la influencia de las ideas anarquistas que circulaban por aquella época y que formaban parte de la declaración de principios del Sindicato de Campo Frigorífico y Oficios Varios de Puerto Natales. Esto, sumado al énfasis que hace en su propaganda de que este debe ser considerado la casa del pueblo y su café el punto de reunión de los obreros, aparte de haberlo inaugurado un 23 de enero, fecha que ustedes saben, recuerda el enfrentamiento de Boris y Natales, nos indica su gran sensibilidad social y su apego a las ideas obreras libertarias. Se debe también a Soto el que el Teatro Libertad fuera adoptado como biógrafo o cine, siendo por aquel entonces competencia directa del Cine Teatro Palace, ubicado en el extremo diagonal de la misma manzana. La demora en la apertura. No se olviden que en febrero del año 36 ya se anunciaba la apertura del cine, pero esta demora se deja ver en la prensa obrera durante marzo, abril, mayo, junio y julio del 36. El 5 de julio se publica una aclaración que próximamente llegarán butacas y un equipo de calefacción central, y que se ha firmado contrato con el Teatro Municipal de Punta Arenas para dotar a esta sala de un equipo sonoro, generador de corriente de emergencia y material cinematográfico y de espectáculos. Con este objeto se encargó a Estados Unidos un equipo de alta fidelidad, indicado que se estrenarán películas americanas, españolas, inglesas, alemanas y francesas. Sin embargo, siguen los meses, y siguió julio y agosto y septiembre y octubre y noviembre sin poder abrir. El 29 de noviembre del 36, nuevamente la empresa teatral Soto Costa vuelve a emitir una nueva declaración en vista de los comentarios negativos que circulan en la población y que según Soto tienen el calificativo de bluff, dando cuenta que la demora se ha debido a cambios en las condiciones de compra del equipo sonoro a Estados Unidos. Aprovecha la ocasión de agradecer, dice, especialmente a la clase trabajadora que tanto nos alienta y ayuda. Esto nos ayuda a seguir luchando contra todos los obstáculos, modesta y silenciosamente, reconociendo como algo sagrado el derecho de pataleo para algún interesado. La situación, señores, hay que imaginar, este cine se iba a abrir en febrero, estamos en noviembre y no se ha podido abrir. La situación es bastante embarazosa. Los compromisos económicos son muy grandes. Las inversiones han sido cuantiosas, dotar al teatro de calefacción central, de equipos generadores propios, de máquinas importadas a Estados Unidos. Y sin el cine funcionando, solo pueden recibir dineros de algunos arriendos esporádicos para veladas y bailes, como el que organiza Antonio Soto para las fiestas de Navidad y Año Nuevo del año 36. Sin embargo, termina 1936 y siguen sin poder inaugurar. Vamos a hacer un paréntesis. Casi un año esperando poder inaugurar el cine, lleno de deudas, lleno de problemas, la situación es bastante caótica. Pero hay otro punto que se refieren los autores, Cid, Bayer y otros más. Dice Bayer que estando Soto en Puerto Natales, los trabajadores rurales y de los frigoríficos lo eligieron su asesor sindical. Y de esta premisa muchos autores han reproducido la idea. Pedro Cid Santos, entrevistado, postula que fue consejo sindical en el Sindicato de Campo y Frigorífico de Puerto Natales.
Luis Pérez Leria, en su libro Desde el Ferrol hasta el fin del mundo, señala: durante el tiempo que Soto permaneció en Puerto Natales, los trabajadores rurales de los frigoríficos, dada su experiencia y conocimientos, lo eligieron como su asesor sindical. Así también lo indica Andrea Muñoz Fonseca y Carolina Pardo Bustamante en su tesis de grado El gallego Soto, ideario y lucha. No traigo, señores, aquí la intención de desmentir a estos autores, pero sí me permito poner en duda aquella afirmación tan concluyente. Durante el curso de esta y otras investigaciones he revisado la colección completa del diario El Esfuerzo, completa, que era el órgano oficial del sindicato de campo de Puerto Natales. He revisado sus balances durante la época en que Soto estuvo en Natales, algunas actas del sindicato que tengo en mi poder, amén de otros periódicos locales entre 1934 y 1945, que son las fechas anterior y posterior del periodo en que los biógrafos del gallego Soto lo sitúan en Natales. Y en ningún documento, señores, en ninguno de aquellos documentos se hace mención a su participación como líder o asesor sindical. No hay publicación alguna de conmemoración del movimiento obrero que recoja su nombre. No hay colecta obrera en que aparezca como donante, ni campaña de las muchas que se hicieron en el periodo en favor de algún gremio, trabajador o grupo en que figure su concurso o se le agradezca alguna acción. Su nombre solo aparece como arrendatario del teatro en principio y después, como se verá, es duramente combatido por el Semanario Obrero. Andrea Muñoz y Carolina Pardo, en su tesis de grado El gallego Soto, ideario y lucha, van aún más allá. Dicen: durante muchos años será Soto el principal asesor de los sindicatos del extremo sur chileno. Es decir, extrapolan la labor sindical de Soto en fecha posterior a su ida de la ANITA como un activo líder del movimiento en Chile y ya no solo en Natales, como lo expresa Bayer, Cid y otros. Federico Mau, ex administrador del frigorífico Natales, en una carta dirigida en los años 70 a Osvaldo Bayer, señala que Antonio Soto actuó en Natales como uno de los dirigentes máximos del sindicato, pero lo sitúa entre el año 32 y 35. Digamos que el paso del tiempo puede haber influido para que el firmante de la misiva yerre en la precisión de los años, ya que Soto llega al año 35. Pero aún así, esta hipótesis queda en entredicho si tenemos a la vista los directorios de todos los listados del directorio, de la directiva del sindicato de Puerto Natales entre el año 33 y el 45, y en ninguno de ellos Soto ha ocupado cargos. El sindicato, pese a ser un sindicato libre o de hecho, se caracterizaba por ser una institución muy disciplinada, con estructuras directivas establecidas y respetuosa de sus líderes, que año a año en el mes de octubre eran elegidos para presidir aquella entidad. En el mes de octubre de cada año el sindicato elegía su directiva, todos los años, duraba un año, y además elegía una comisión para discutir los convenios. Tenemos, entre la época que estuvo Soto en Natales, entre el 35 y el 45, el listado de todas las directivas del sindicato y de todas las comisiones para discutir convenios. En ninguna de ellas, de todos aquellos años, figura nuestro personaje. Osvaldo Bayer, con el característico estilo superlativo que utiliza en su obra, indica que Manuel Enrique Callahan González es un viejo periodista de Natales. Fue director del diario de esa ciudad durante muchos años y le informa que Soto fue siempre consejero del sindicato. Al respecto, voy a hacer algunas precisiones. Manuel Callahan, para los más antiguos conocido como Lele Callahan, no desarrolló actividad periodística alguna. Fue trabajador del frigorífico Natales durante poco tiempo y posteriormente se dedicó a la venta de seguros, actividad que desarrollará hasta su muerte en 1983. Tampoco puede atribuírsele la calidad de director del diario de la ciudad durante muchos años, ya que solo fue director del diario El Esfuerzo durante 3 meses, y su filiación radical lo hizo prontamente romper relaciones con el sindicato. Todo ello recién en 1944, o sea, durante 3 meses, recién el año 44, fue director del diario El Esfuerzo, fecha muy posterior a la salida de Antonio Soto del teatro y de su relación con el sindicato. Severo Benítez Holguín, argentino, a quien ya me he referido, y Osvaldo Beckman Hansen hablan de Soto
sin relacionarlo con alguna actividad sindical. Otra faceta que hace poner en duda esta cualidad de Soto como prohombre del sindicalismo en última esperanza es que justamente siendo arrendatario del Teatro Libertad, lugar mismo que hacía de asambleas todos los miércoles a la clase trabajadora en presencia de más de 400 personas, aconteció en diciembre de 1935 la gran huelga de última esperanza, que también yo he denominado la huelga del sindicato libre. Ya dije que todos los años, en el mes de octubre y noviembre, el sindicato ganadero de Magallanes, que era el sindicato de campo en Punta Arenas, y también aglutinaba a la clase trabajadora de Tierra del Fuego, más el sindicato de campo de Natales, discutían los convenios colectivos para la faena del año venidero. El sindicato de Natales, al no llegar a acuerdo con la industria, declaró la huelga. El intendente de Magallanes, Germán Hertz Garcés, consideró que la huelga era ilegal. ¿Por qué? Porque el sindicato de Natales carecía de personalidad jurídica. Dicho esto, al declararse la huelga ilegal, esta característica de sindicato libre, que no quiere encasillarse en las regulaciones del Estado moderno, no tuvo como resultado el apresamiento de 12 dirigentes, entre ellas 2 mujeres, que fueron enviadas a la cárcel de Valdivia por orden de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de aquella ciudad. Este hecho, la huelga del año 35, es considerado el segundo momento en importancia dentro del movimiento obrero después de los hechos de Boris. O sea, podríamos decir que el hito más importante del movimiento obrero en Natales es los sucesos de Boris y Natales del año 19, y en segundo lugar, la huelga del 35 por la cantidad de detenidos que tuvo. Sin embargo, a pesar del sinnúmero de mitines de protesta, de celebraciones después de la liberación de los detenidos, no encontramos alusión o participación alguna de Antonio Soto, considerando todo el despliegue que los dirigentes por la defensa de los presos, la ayuda a su familia y mantener en alto la moral de la clase trabajadora. Otro hecho es que por aquella época surge dentro del sindicato una serie de líderes que destacan por su liderazgo, capacidad, trayectoria, considerando este periodo como el de mayor alternancia en los puestos del Consejo Directivo del sindicato y el de mayor acción, ¿ya? Por los grandes problemas que hubo que afrontar en esa época. Advenimiento del Frente Popular, la huelga ya dicha, deficiente manejo del servicio eléctrico urbano, carestía de los arriendos de vivienda, falta de agua potable, problemas de administración municipal, amenaza del cierre del frigorífico Natales. Todo aquello se veía a través del sindicato. Y por eso encontramos la formación de diversos comités, comité de madre familia, liga de arrendatarios, formación de nuevos gremios, comité de pobladores, todo bajo el alero del sindicato, con dirigentes como Lorenzo Payamán, Rafael Rosales, Pedro Millacari, Juan Aguilar Collao, Manuel Rivera Concha, Juan Efraín Ojeda, quienes tenían formación sindical y que a través de las páginas del Esfuerzo escribían, daban sus discursos alentando a los trabajadores. Ninguno de estos autores hace alusión a Soto, ni comparte mesa de trabajo Soto en alguna directiva de todos estos comités. Es más, varios de ellos, de estos líderes, serán posteriormente quienes desde aquella misma tribuna, de aquel mismo diario El Esfuerzo, desacreditarán y humillarán a Antonio Soto. Distinto fue el caso de Severo Benítez, quien después de huir de la estancia Anita, se incorpora notablemente a la vida cívica natalina. Es miembro del Consejo Asesor del Sindicato en varios periodos, presidente de la Liga de Arrendatarios, directivo del Comité Barrio 25 de Octubre, director del Frente Popular, directivo del Cuerpo de Bomberos, si hasta su retrato hoy día permanece en el Salón de Honor de la Primera Compañía de Bomberos. Otro tema importante que dicen los biógrafos es que cuando se declara la Guerra Civil Española, también durante el año 36, Soto desea ir a combatir contra las huestes de Franco, pero su salud no se lo permite y debe quedarse en Natales. Revisadas las distintas fuentes de la época, los archivos de la colectividad española y otros documentos, no encontramos tampoco presencia de Antonio Soto en alguna de las actividades de ayuda a la España republicana.
Esta aseveración que hago no es de menor importancia si consideramos que el sindicato organizó veladas, manifestaciones callejeras, propició la creación de un comité de ayuda al gobierno español, organizó colectas, todo en homenaje al proletariado español. Soto no aparece ni como directivo, ni en ninguno de estos actos públicos, ni tampoco como donante de alguna de las campañas económicas que se hicieron. Ni en el Comité de Proayuda al Pueblo Español, ni tampoco en el Comité de Españoles Republicanos de Natales, creados por un grupo de socios disidentes del Centro Español. Pero terminó el año 36 y volvemos un poco atrás. Se había anunciado la inauguración del Cine Teatro Libertad en febrero del 36, ¿ya? Y llegamos al 27 de marzo de 1937, un año y un mes después, 13 meses después de haberse anunciado la apertura del cine. Con la exhibición de la película El Aventurero se inaugura el sábado 27 de marzo de 1937 el Cine Teatro Libertad. La inauguración efectuada ayer ha sido un éxito, pues el equipo sonoro es algo sencillamente formidable y podemos en lo sucesivo oír películas y no sufrir suplicios. La luz propia de la sala es algo que hacía falta en Natales. Pero saben ustedes que este cine, que según Bayer y otros autores se mantuvo por varios años a cargo de Soto, solo funcionó durante 4 meses. Durante abril, mayo y junio, en forma ininterrumpida, se ofrecieron películas variadas en cartelera. El antiguo comentarista Dionisio Frangopoulos Grandi, conocido como Frank, ex empleado del frigorífico Bories, evoca el Cine Teatro Libertad en una entrevista y dice: ese era el teatro obrero, donde habían localidades bien definidas. Se sentaba en banca o en silla. La mitad de la sala tenía bancas de madera y la parte de atrás sillas de Viena, que equivalían a nuestra actual platea. Los niños íbamos en banca y pagábamos 3 chauchas por la entrada a la matiné. Para julio del año 37, 4 meses después de la inauguración del cine, y que es el último mes del cine, Antonio Soto Canalejo poseía la patente municipal 198 de teatro y cine, cafetería, venta de refrescos y cigarrillos. La buena estrella de aquel promisorio Cine Teatro Libertad solo dura 4 meses. El invierno del año 37 fue bastante duro y abundante en nevazones. Bayer dice en su obra que Soto debió dejar el cine porque le tocó un invierno muy nevador y durante 7 meses no pudo recibir películas de Santiago. Ya me referí a que Soto firmó un convenio con el Teatro Municipal de Punta Arenas y recibía películas desde allá, no de Santiago. Por otro lado, Soto dice que durante 7 meses no se pudo recibir películas, pero el tema es que el cine se inauguró recién en marzo del 37 y se termina en julio de aquel año. Pues bien, la cartelera, algo de cierto hay en que el invierno fue malo y que de Soto no pudo recibir películas, pero esto solo se produce durante 4 días, ya que analizada la cartelera de todas las funciones del cine por aquella época, recién el día 18 de julio del año 37 se dejan de proyectar películas en el Cine Teatro Libertad y recién el día 21, es decir, 3 días después, se anuncia lo siguiente: ponemos en conocimiento del respetable público que debido a la interrupción de los caminos a Magallanes no podemos anunciar películas. Este será el último aviso que aparecerá en la prensa natalina en la corta existencia del Teatro Libertad. Así, la teoría de Bayer en cuanto a que el fracaso de la empresa de Soto se debe al crudo invierno debe ser descartada, señores. Un singular documento. Fernando Álvarez Coste fue un joven natalino que para 1937 se desempeñaba como receptor del Juzgado de Letras de Puerto Natales. De entre sus archivos, de entre sus papeles, donde figuraban varios papeles relativos al deporte, al Club Natales, a su trabajo, apareció
un mandamiento de ejecución y embargo. El mandamiento de ejecución y embargo es una resolución que dicta un tribunal para efectos de requerir de pago a una persona porque se le ha demandado por deudas. Y si no paga, proceder al embargo. Mandamiento de ejecución y embargo. Dentro de los papeles de Fernando Álvarez, encontramos un mandamiento de ejecución y embargo fechado 28 de julio de 1937, en que se requiere de pago a don Antonio Soto Canalejo, en su calidad de representante de la empresa Teatro Libertad, por la suma de 1.177 pesos 50 centavos más intereses y costas. El estampe de Álvarez Coste indica que al día siguiente se notificó la resolución a Soto, quien me expuso que no tenía dinero para pagar dicha deuda. Acto continuo, trabé embargo sobre el 40% de la utilidad que debe percibir en su carácter de representante de la empresa aludida. Este documento, encontrado por casualidad en archivos de un familiar, nos lleva a revisar el expediente del Archivo Judicial de Natales y del libro de ingresos de demandas del Tribunal de Natales. Durante julio del año 37, encontramos más de 13 demandas presentadas en contra de Soto o de la sociedad Soto Costa por cobro de pesos. Entre los demandantes o acreedores destacan el sindicato mismo, representado por O'Higgins Monber Vera, Pedro Reyes como tesorero del sindicato por cobro de arriendos, y varios comerciantes españoles, como José Iglesias Díaz, Joaquín Fuello, Juan Soto, Venancio Fanjul, Manuel Suárez, y otros como Rafael Imperatore o Silvestre Bustamante Cartes, al que se suma también el español Avelino Vázquez Pérez en representación de los trabajadores del teatro. Este proceso culmina con el embargo total de las existencias del teatro. Total, las máquinas, las butacas, las sillas. Razón por la cual el sindicato decide dar término al contrato de arriendo a fines de julio de 1937, protestando las letras que había firmado Soto para afianzar la deuda. Aun cuando algunos autores pretenden postular que el contrato fue terminado por el sindicato por haber protestado Antonio Soto por la conducción política del sindicato, ya que vería supuestamente con malos ojos el acercamiento del sindicato a las ideas comunistas y desapegándose de su inspiración anarcosindicalistas, debo precisar, a la luz de esta investigación, que aquella no es la causal suprema. En efecto, el esfuerzo del 28 de agosto de 1937 así lo explica. En la próxima semana será a la luz pública el manifiesto que acordó lanzar nuestro sindicato para exponer los fundamentos por los cuales se acordó dar por terminado el contrato de arrendamiento de nuestro local con Antonio Soto Canalejo, el cual, como es de conocimiento general, no dio cumplimiento con nuestra organización y a pesar de esto, este individuo se sintió molesto por la determinación de nuestro sindicato, lanzando un papelucho con la ayuda de otros individuos desprestigiados por la clase obrera de Natales. ¿Qué es lo que quiero decir, señores? Yo no vuelvo a insistir en las ideas que hice al inicio de esta investigación. No estamos aquí para juzgar a la persona de Antonio Soto. Nadie puede restarle los méritos que tiene como gran líder de las huelgas patagónicas, por cuya causa nosotros estamos aquí congregados esta tarde. Sin embargo, los investigadores, creo que a la luz de nuestras investigaciones, tenemos el deber de exponer las conclusiones para que ustedes, el público, los lectores, se formen sus propias conclusiones. Y en este caso, del Teatro Libertad, lo que estamos haciendo es demostrar que la causal de término del contrato o de que Soto se vaya de Natales no se debe a causales políticas ni ideológicas, sino que a el problema de que no llegaron las maquinarias de Estados Unidos, de que estuvo 13 meses esperando poder abrir el cine sin conseguirlo, de que tuvo que solicitar numerosos créditos sin poder pagarlos por razones obvias, etc. Parafraseando a uno de los tomos de la Patagonia Rebelde, humillados y ofendidos, asimismo siento que se debe haber sentido Antonio Soto en ese invierno del año 37. Porque el infortunio de Soto se debió a temas económicos originados por el cúmulo de contratiempos y apremios que ya he expuesto, los que terminaron con el embargo total de los bienes del teatro y las demandas del sindicato hacia él. Esto propició la molestia de Soto, quien efectivamente durante el mes de agosto, a casi un mes del protesto de las letras y del término de su contrato de arrendamiento, adhiere a
algunos panfletos anónimos de crítica al sindicato. El diario El Esfuerzo dice: la asamblea tuvo frases violentas para estos individuos, incluso para Soto, que no chistó palabra en su escondite, porque él y sus satélites vieron la indignación de la clase trabajadora allí reunida por la actitud de un individuo con el cual el sindicato fue desgraciadamente tolerante y sin embargo hoy trata de dividir a los obreros que en Natales ni 20 de estos demagogos lo conseguirán. El guatazo que se han llevado estos individuos se ve en su cara lánguida de reptiles venenosos, derrotados por la complexión unitaria del proletariado en última esperanza, que castiga con el desprecio a los ruines y los amigos de los que profesan instintos de víboras, violando los derechos de los ciudadanos que constan en nuestra Carta Constitucional. Doloroso al extremo, señores, debe haber sido para Antonio Soto que sus mismos compañeros de clase, sea quienes hayan incluso llegado a tildarlo de culpable de la muerte de la huelga del año 21. Ya lo había reconocido Severo Benítez en una entrevista que dio a Bayer. Dijo Severo Benítez: después comenzaron a desparramar la versión que Soto había entregado a sus compañeros. Nada más infame, pues siempre fue un hombre bueno, honrado y trabajador, querido por sus compañeros. Sin embargo, el sindicato no opinó igual. En su editorial del diario El Esfuerzo, un seudónimo MRC, que corresponde a las iniciales del dirigente Manuel Rivera Concha, bajo el título de ¿por qué ese silencio?, dice: y al decir esto lo decimos porque conocemos que en la matanza de Santa Cruz fueron las instituciones militares de este país las que asesinaron a los indefensos obreros traicionados por más de un pirata que pululan Natales por nuestras calles, según lo han manifestado los que salvaron milagrosamente de esa matanza la estancia Anita en la República Argentina. Esto termina a fines de septiembre de aquel año, mientras los panfletos anónimos de crítica al sindicato siguen sucediéndose. La fuerza pública procede al desalojo o lanzamiento de Antonio Soto Carnanejo desde el local del teatro al que se había resistido a abandonar. El día 29 de septiembre, O'Higgins Monbert Vera da cuenta al sindicato que la cuestión del teatro ha quedado liquidada y que los muebles del sindicato han sido marcados con marca a fuego para evitar futuros embargos. Esta liquidación es un término del proceso judicial entre las partes y no una recompensa, como indican algunos autores. Por último, encontramos, para poner un poco más de felicidad a todo este amargo episodio, que en las fiestas primaverales de 1938, al año siguiente, en el mes de febrero, a beneficio de la Segunda Compañía de Bomberos, el gallego Soto obtiene 1.747 sufragios, coronándose como vicerrey feo de aquellas fiestas. Después de esto que pudiera parecer muy anecdótico, febrero del 38, no encontramos más antecedentes de su paso. Repito, ni en el diario El Esfuerzo, ni en Claridad, que era el diario del Partido Socialista, ni en algunos libros de acta del sindicato que tenemos, ni en los movimientos de tesorería del sindicato, ni en ninguna otra fuente que hasta el momento he tenido acceso. Sus biógrafos y su hija declaran que la familia Soto Cárdenas se traslada a Punta Arenas en 1945, pero repito, a la fecha no ha sido posible ubicarlo ejerciendo algún empleo, alguna actividad o alguna participación social en Natales entre el año 38 y el 45. Recapitulando entonces brevemente, no encontramos, hay algunas cosas que no nos cuadran, como decíamos, no encontramos para nada estos antecedentes de asesor sindical, como se le indica a Antonio Soto por parte de algunos autores, inclusive de Bayer. No encontramos para nada antecedentes, como también da Bayer, de su gran participación en defensa de los españoles y su interés por defender a la colectividad española en Natales y de partir a la guerra civil. No encontramos antecedentes, desvirtuamos completamente esta situación de que el Cine Teatro Libertad debió ser abandonado por Soto porque durante más de 7 meses no recibió películas de Santiago, ya que ha quedado demostrado que el cine solamente funcionó 4 meses y que terminó por causas económicas y no ideológicas, como han planteado algunos autores.
Su paso por Última Esperanza fue mucho más controvertido de lo que se plantea en la historia oficial, sin aspectos novelescos ni de héroe. Recibió quizás en Natales por tercera vez la amarga incomprensión de la clase trabajadora, pero vivió tranquilo, dedicándose a una empresa que tuvo altos contratiempos en lo económico y que le valió la enemistad con el sindicato, sin perjuicio de lo cual su figura apasiona y edifica, y es por ello que creo de relevancia haber aportado nuevos antecedentes sobre su paso por Última Esperanza. He dicho, señores. Muy bien, si tenemos alguna consulta. Agradecemos entonces, otro aplauso por favor para Nelson, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Y me corresponde presentar ya a nuestro último invitado de este encuentro de historiadores en Última Esperanza. Se trata de don Alberto Arambur. Él es doctor en Historia, profesor de la Universidad Austral de Chile e investigador del Centro Fondap Ideal. Actualmente dirige el proyecto Fondesit, Estado y Mercado en las Fronteras de la Civilización, historias transnacionales del colonialismo postcolonial en América del Sur, y participa en el proyecto de rescate de información y estudios antropológicos de la cultura cahuéscar y las historias de vida mapuche-huilliche del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y el Instituto de Estudios Antropológicos UH. Sus libros más recientes son William Blaine, Un viaje a las colonias, Memorias y Diario de un ovejero escocés en Malvinas, Patagonia y Tierra del Fuego, cuya segunda edición está en prensa, y Soberanía Fronterizas, Estados y Capital en la colonización de Patagonia. Hoy el señor Alberto Arambur Ross nos presenta Patagonia, verano de 1921, la historia de toda la sociedad humana hasta la actualidad. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por su presencia en esta tarde larga de la Santísima e Inmaculada Concepción. Necesito un minutito para pillar donde escondí eso que vamos a estar viendo. Gracias. Bueno, ahora sí vamos. Muchas gracias nuevamente por esta invitación a la gente de la biblioteca que ha estado con nosotros, a la gente de la Corporación Municipal y especialmente a los organizadores de este evento en conmemoración de los 100 años de la Patagonia Trágica, la Patagonia Rebelde, una distinción de nombre que es bastante significativa en la producción del recuerdo de estos eventos. ¿Sí? Un poco en la conversación antes de venir, tratando de ponernos de acuerdo sobre algún tema de exposición, creo que convenimos en la idea de tratar de plantear una relación entre los trágicos sucesos de febrero de 1922 con otras perspectivas posibles de relación con otros procesos, ¿no? Con otros procesos más generales. Y de ahí viene el título, La Patagonia Trágica, y esas comillas, la historia de toda la sociedad humana hasta nuestros días, que es una referencia, algunos de ustedes lo habrán detectado, a una de las tantas posibles traducciones de una frase célebre que aparece en el Manifiesto Comunista de 1848. ¿No? El Manifiesto Comunista de 1848 es un panfleto
en la mejor tradición de los panfletos, que celebra el gran poder revolucionario que está jugando a mediados del siglo XIX la burguesía europea, con su capacidad de unificar al mundo, con su capacidad de vulnerar, dice Engels en uno de los textos preparatorios del manifiesto, de hacer caer la gran muralla china y de poner en contacto a los pueblos más salvajes, más brutales, más primitivos del mundo, con aquellos más avanzados, con la civilización industrial representada por la Gran Bretaña y la Europa noratlántica, ¿no? El mundo noratlántico. Entonces, un poco lo que quiero plantear hoy día es que febrero de 1922, ¿no? O el verano de 1921, 1922, viene a marcar para el territorio de Magallanes o para el Cono Sur, para la Patagonia Austral, para la parte continental, para la Tierra del Fuego, la clausura de un proceso iniciado más o menos en la misma época en que el Manifiesto Comunista era publicado, ¿no? De hecho, el mismo año en que se fundaba la localidad de Punta Arenas. Pido la segunda diapositiva, por favor. En estos días, 5 y 6 de diciembre, se conmemora también los 90 años. Mis matemáticas no son muy fuertes. Se conmemora 5 y 6 de diciembre la gran huelga y la gran matanza de las bananeras en la costa caribe colombiana, en un enclave, el enclave, sí, se grabó una versión allí y otra versión acá, así es que nos vamos a esa. 5 y 6 de diciembre de 1928, digo, se conmemora la matanza de las bananeras en un enclave productivo de la United Fruit Company, o UFCO, o Chiquita, como aparece mencionada allí, que es la gran compañía productora, exportadora de banana para el mundo, de plátano, como lo llamamos nosotros, de plátano para el resto del mundo, y que es al mismo tiempo una empresa que controlaba desde fines del siglo XIX y en buena parte hasta nuestros días, pero con mucha fuerza, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, que controlaba la producción, digo, el transporte, la comercialización, los puertos, los ferrocarriles y todo el comercio internacional, en los casos de Costa Rica, Honduras, Guatemala y en algunos enclaves, como en el caso colombiano, situando a estos países bajo la denominación de las repúblicas bananeras, ¿no? Es decir, repúblicas que solo producían banano y que tenían toda su economía puesta al servicio de esta compañía que estaba formada por altos dirigentes políticos y económicos de los Estados Unidos, ¿no? Que es una de las causas que explican luego la invasión, el derrocamiento de la Primavera Democrática de Guatemala en 1954, ¿cierto? Que, valga la anécdota, presencia donde está presencialmente un joven médico argentino, Ernesto Guevara, que sale de esa experiencia frustrada de democratización, frustrada por la intervención estadounidense a través de un ejército mercenario, y en el cual las tentativas de reforma agraria quedaron frustradas al no existir condiciones de defensa del proceso democratizador, ¿no? Y eso es un poco lo que marca en su exilio, donde se encuentra con los hermanos Castro en México, lo que marca un poco esta convicción de que las transformaciones más o menos radicales en América Latina eran imposibles por la vía democrática, lo cual se ve corroborado temporalmente por el triunfo, poquitos años después, de la Revolución Cubana en 1959, ¿no? Pero traigo a colación
esta, entre tantas otras matanzas obreras del período, orquestada por una alianza entre grandes empresas monopolistas y oligarquías que controlan el aparato político-militar del Estado. A partir de la continuidad que existe, en particular en este caso, pero podemos verlo en numerosos otros casos, como por ejemplo hoy día en las políticas de deforestación del Amazonas, ¿cierto? A través de grandes compañías o de mineras legales o ilegales impulsadas por el gobierno y las Fuerzas Armadas brasileras para la extracción de minerales o para la extracción de maderas, ¿no? de maderas valiosas. Y de hecho, por eso el caso, muy recientemente ha sido condenada la Chiquita, el nuevo nombre de la United Fruit Company en Colombia, por su financiamiento ilegal en ese esquema que allí aparece, donde nuevamente la compañía aparece muy articulando, ¿no? Al Estado, ¿cierto?, que favorece su presencia, su control territorial de una cierta área, de los puertos, de los ferrocarriles, del ejército, que está puesto al servicio de la mantención del orden en esta compañía, y también de los grupos paramilitares que fueron financiados de manera ilegal. Es decir, las empresas monopolistas, monoexportadoras, que ejercen el control territorial como hizo en buena parte la sociedad explotadora de Tierra del Fuego en el extremo sur de América, controlan de manera indirecta la actuación del Estado por la imbricación. Recientemente se ha publicado un artículo muy interesante respecto de cómo la sociedad explotadora de Tierra del Fuego hacia 1935 es la compañía con mayor participación cruzada en directorios de todo Chile, ¿no? Una compañía que había nacido poquito antes llega a extender sus redes, tanto de parentesco como comerciales, más que ninguna otra en Chile, y lo mismo podríamos pensar, o algo similar estaba sucediendo con la instalación de parte de estas familias en Buenos Aires. La siguiente imagen, por favor. En esta otra imagen, lo que quiero destacar, imágenes como esta del mapa que allí aparece, ¿no?, de un atlas económico de 1916, muestra cómo a través de diferentes zonas del mundo, con ciertas características comunes, se desarrollan explotaciones comunes. En algunos casos esta explotación se desarrolla a un mismo tiempo, en la mayor parte de los casos siguiendo, ¿cierto?, una cierta movilidad, un cierto desplazamiento que obedece las más de las veces a condiciones socioecológicas, aunque a veces también a condiciones políticas. Lo que tenemos allí es la gran concentración. El mapa es un tanto erróneo para 1916, por cuanto la producción lanera se ha desplazado desde las provincias de La Pampa, al sur, inmediatamente al sur del Río de la Plata, hacia el extremo sur, ¿no? Pero eso todo aquí lo sabemos. Lo que me interesa destacar es que en este caso, en el caso de la producción de la lana, como en el caso de la producción de la carne ovina, de la carne de oveja y cordero, sigue etapas de expansión, ¿no? Con esta invasión ovina, ¿no? Una invasión de la oveja que se manifiesta en el desplazamiento de las poblaciones originarias, desplazamiento, exterminio en diferentes lugares, partiendo por la costa australiana, ¿cierto?, Nueva Gales del Sur, luego en África del Sur, y finalmente, como tercera etapa, en la consolidación de esta industria lanera periférica, pero integrada al mundo imperial británico, con más o menos las mismas condiciones, ¿no? Control latifundista, grandes estancias, trabajo estacional, altamente demandante, y al mismo tiempo que la estancia replica sin ninguna originalidad el modelo original australiano. Insisto, primero en Australia, luego en el sur de África y finalmente en la Patagonia Austral,
Malvinas primero, luego en el continente, finalmente en la Tierra del Fuego, desde las costas del estrecho hacia el sur, se reproducen formas de desplazamiento y matanza indígena, de suplantación de una población por otra, ¿cierto? De reemplazo de una población por otra, y en el reemplazo de una población por otra, lo que emerge inmediatamente después es también relativamente similar, con este desfase de la instalación de la industria y este desfase en la vinculación con los mercados metropolitanos. La imagen de arriba es de la gran huelga de los esquiladores de Australia de 1891 y 1896, que muestra formas de actuación bastante similares a las que podemos ver en 1921 y 1922 en Santa Cruz y en el sur del Chubut. Y la imagen de abajo, que es más conocida, es probablemente la gran huelga de 1915, que es la primera gran manifestación obrera de fines de 1915 y 1916, la segunda en realidad, pero esta es la más grande y que termina en un sonado fracaso por causas que están planteadas en la bibliografía, ¿no? La historiografía. El nombre que recibe este gran movimiento obrero de esquiladores es ese que aparece allí, el Waltzing Matilda, y que es el nombre de un vals que se transformó en una suerte de himno de los trabajadores de campo y que se puede escuchar ahí en YouTube, ¿no? Distintas versiones. Y ese concepto es equivalente al que se mencionaba hace un rato, al del pasajero, ¿no? O del tumbero. En el sentido de que identifica el deambular de las cuadrillas de una estancia a la otra, ¿no? Estancia que es una traducción de la denominación station, ¿no? Que también podemos traducir como estación, ¿no? Estancia o estación. Y estación y estancia, perdón, es una referencia al mismo tiempo a un lugar de residencia temporal que hace referencia a las estancias o llamados por alguna historiografía los paraderos, ¿no? Tehuelche, en este caso, ¿sí? Los lugares de estancia, lugares de quedada que son temporales y que circulan entre sí. Es decir, que no es puro desplazamiento, sino que es permanencia en distintos lugares que ya están predefinidos. En este caso, es la estancia, como antes lo que llamamos el paradero, ¿no? Ahora, aquí quiero hacer un primer punto respecto de las lecturas, ¿no? Y volver nuevamente a la cuestión del título. La Patagonia Trágica refiere a un evento particular popularizado a partir de la investigación de Osvaldo Bayer y luego más aún con la película que fue prohibida, que tuvo un tremendo impacto en la Argentina del segundo Perón, ¿no? Y refiere a esta particularidad. Pero al mismo tiempo, la frase seleccionada, que está tomada ahí de un prólogo de Engels de 1883, si no me equivoco, a una nueva edición del manifiesto, hace referencia a esta otra circulación, ¿no? Que no es solamente local, que no es exclusiva, que no es particular, sino que refiere a una circulación que se ha convertido en global y que desmonta esta narrativa de la autarquía por cuanto pone en contacto, ¿cierto?, estas posesiones periféricas, estos lugares de ocupación periférica, pero que son dependientes de la centralidad imperial que en esta época, en esta periferia, está convirtiendo todo lo sólido todo lo sólido se está desvaneciendo en el aire, ¿no? Como antes había sucedido para los campesinos ingleses en la famosa imagen, ¿cierto?, de la acumulación por desposesión, ¿no? En que el campo es transformado en propiedad, deja de ser el campo de explotación colectiva, se convierte en propiedad privada y esos campesinos son enviados, ¿cierto?, convertidos en mercancía como trabajo. Es decir, una doble liberación desde el punto de vista de la expansión del capitalismo, de la tierra, que puede ser comprada y vendida, y de los trabajadores, que pueden vender su fuerza de trabajo y no ya producir para sí mismos. Entonces, esa acumulación por desposesión o acumulación primitiva que Marx radica
en el siglo XVI, XVII, para el caso de Gran Bretaña, se está reproduciendo sucesivamente en diferentes escenarios en la medida en que esta acumulación, ¿no?, esta vinculación que estaban celebrando en 1848 está tomando terreno, se está materializando sobre diferentes lugares del mundo, sobre estas periferias, ¿no?, en diferentes momentos. La otra, por favor. Y por eso hacemos referencia nuevamente a la cuestión de las redes de vinculación de la United Fruit Company, que controla el comercio, los ferrocarriles y los puertos y las flotas marítimas, la gran, no es casual la denominación, la gran flota blanca, ¿cierto? Que es la que aparece, no se ve demasiado bien, en el mapa de la izquierda, que aparece a través de la Pacific Steam Navigation Company, ¿cierto?, que se crea con subvenciones de todos los gobiernos del Pacífico sudamericano, ¿cierto?, primero en Chile, luego en Perú, luego en Bolivia, Perú y Colombia, que repiten básicamente el mismo decreto, y le entregan subvenciones a esta compañía que establece la vinculación comercial directa en la década de 1840, como celebra esa estampilla, entre los puertos del Pacífico americano, del Pacífico suramericano y Europa, ¿no? Ahora, lo que es significativo es que esa compañía no comenzó a desarrollar un servicio significativo sino hasta la década de 1870, y es en la década de 1870 cuando se expande, cuando tiene algún potencial de expansión, la industria ganadera, ¿cierto?, en la costa norte del estrecho e inmediatamente después en la costa sur del estrecho hacia la Tierra del Fuego. Es decir, más que la decisión política del gobierno argentino de Chile de ejercer soberanía sobre este territorio, lo que logra materializar la ocupación de este territorio es su vinculación con Europa a través de un modelo, ¿cierto?, de exportación de los capitales periféricos que vienen en este caso desde las Islas Malvinas y que se materializan con la expansión de la flota a vapor de la Pacific Steam Navigation Company, que es un poco lo que aparece allí y que es en la década de 1870 cuando comienza su servicio regular a través del Estrecho de Magallanes y su servicio con paradas periódicas en Punta Arenas. Hasta entonces, la siguiente, por favor. Hasta entonces lo que tenemos, ¿cierto?, es solamente una suerte de ficción jurídica, una suerte de deseo territorial de los estados, pero que no se materializa. Lo que hace que se materialice y que comience a producirse el desplazamiento en la parte continental y el exterminio en la Isla Grande es justamente esta vinculación con Europa, ¿no? Traigo a colación la tapa del libro, la portada del libro, porque allí está básicamente el argumento que estoy planteando de diferentes maneras, pero está contenido ahí. Y el libro está disponible para bajarlo en PDF gratuitamente, ¿sí? ¿A dónde voy con esto? 1922 marca a fuego una periodificación del movimiento obrero, ¿no? Pero no solamente del movimiento obrero, sino en la capacidad de establecer una línea divisoria entre la Patagonia argentina y la Patagonia chilena. Hasta entonces, insisto, no existía esta idea de la Patagonia argentina y la Patagonia chilena, sino como imaginación de las autoridades argentinas y chilenas que vivían confinadas en Punta Arenas, en Deseado, en Río Gallegos, ¿no? No hay militares en la frontera no existe, ¿no? No hay delimitación vigente, salvo la delimitación que establecen las estancias. Y, como decía Ramón Herrera hace un rato, es la delimitación de la estancia la que impide el tránsito libre, en ocasiones, cuando pueden, de la población obrera, de la población indígena, de la población, ¿cierto?, que se desplaza, que está en movimiento permanente a través de estos lugares de parada o de estacionamiento
de alojamiento desparramado, ¿no? Como un archipiélago de poder a través de la estepa, ¿no? A través de la estepa. Y esto dice relación con las posibilidades de formación del Estado. El Estado no nace en un determinado momento, el Estado se construye, se destruye, lo hemos visto en los últimos 50 años, y se vuelve a construir, espero que podamos verlo pronto. En ese proceso de formación del Estado Nacional, ¿cierto?, asumimos desde el presente el estudio del pasado con una cierta lógica que perpetúa el anacronismo de lo nacional, ¿no? Y tendemos a pensar, acá vemos de distintas generaciones, por lo menos a mí lo que me tocó aprender en el colegio, digamos, con la gloria de la toma de posesión del Estrecho de Magallanes, ¿no? Uno de niño, y creo que eso después la literatura, los documentales tienden a reproducirlo, la bibliografía más tradicional, le de que a partir de 1843, con la instalación de Fuerte Bulnes, el mapa se tiñe de un color, ¿no? Y empezamos a ver mapas que terminan sobre el vacío, donde está Argentina. Magallanes es una región recortada que termina contra el vacío, y Santa Cruz también. E incluso hoy día, si uno busca, se mete ahí a internet y googlea un mapa de Tierra del Fuego, cuesta encontrar un mapa completo caminero, por ejemplo, de la Tierra del Fuego. Lo primero que aparece es Tierra del Fuego Argentina o Tierra del Fuego chilena, ¿no? Uno se mete Tierra del Fuego en Wikipedia y aparece una Tierra del Fuego con una definición de la Tierra de la provincia chilena o bien de la provincia argentina, ¿no? Entonces, una división que nos configura una visualización del pasado como si eso hubiese existido, insisto en esa imagen, desde 1843, ¿no? La solemne toma de posesión. Cuando en términos prácticos, hasta 1885, no había un camino que saliera de Punta Arenas, digamos, más allá de una veintena de kilómetros, y que unía, por supuesto, Punta Arenas con, a través de un viejo camino tehuelche, con las primeras estancias en San Gregorio. Entonces, cuando pensamos en 1922, me interesa que tratemos de concebir, ¿no?, la clausura de un movimiento obrero insurgente que en muy poco tiempo, estamos hablando de un movimiento obrero que se inicia formalmente en 1912 con la fundación de la FOM, 1911, 1912, y en Santa Cruz, en Río Gallego, no en Santa Cruz, ¿no?, en Río Gallego, poco después, 1915, 1916. Estamos hablando de una experiencia de organización que es muy acotada en el tiempo y en la cual participan sujetos que han llegado muy recientemente, en su gran mayoría, que han llegado hace muy poco tiempo al territorio, ¿no?, y que se desplazan entre estas diferentes estancias con bajadas cada tanto a los pueblos, ¿no?, que siguen siendo, salvo Punta Arenas ya en la década de 1910, pero que los pueblos del Atlántico siguen siendo pueblos muy miserables, ¿no?, muy pequeños, en condiciones muy precarias. Entonces, esa experiencia colonial esa experiencia obrera, de militancia obrera, masiva, reconocida eso por un dirigente de nivel continental como Recabarren, capaz de imponer a estas empresas todopoderosas que han implementado las políticas de limpieza del terreno para instalar ovejas, es muy sorprendente, pero es muy reciente. 1922 vendría a marcar la destrucción del movimiento obrero, pero solo 10, 20 años antes tenemos la clausura del proceso de ocupación colonial por esas mismas estancias. Entonces, 1922, o 1910 si se quiere, 1910, 1912, con el cierre de la misión de Dawson, ¿no?, marca la clausura del problema del indio, que había sido el problema que a las autoridades más había perturbado en las décadas de 1880 y 1890, y se instala justo allí, cuando se clausura la misión de Dawson, el problema obrero, ¿no? Y el problema obrero, tal como el problema del indio, es, en el discurso de las autoridades, que son
aliadas de los administradores de estancia y de los propietarios de estancia, capitales británicos, Duncan Fox, ¿no? Es el mismo problema, un problema de imposición de una soberanía. Y el problema de la imposición de la soberanía no tiene que ver con la banderita chilena o con la banderita argentina, sino que tiene que ver con el establecimiento de condiciones ordenadas para la reproducción del capital que ha seguido esta trayectoria global, ¿no? Lo que requiere la estancia, ¿cierto?, es que sus ovejas no sean atacadas, ¿cierto?, por quienes se resisten a la expansión de la estancia, y luego lo que la estancia requiere es lo mismo que demandan las organizaciones patronales en Iquique en 1907, que es el mantenimiento del orden. Imagino que todos habrán escuchado en algún momento la cantata Santa María de Iquique. La cantata lo que plantea es un poco por qué se mata, ¿no? ¿Por qué se produce la matanza? Entonces está el argumento del salvaje que viene de la pampa a la ciudad, que va a incendiar Iquique, que es la ciudad civilizada, ¿no? Que va a incendiar Iquique, que va a violar a las mujeres, etc. Más o menos los mismos fantasmas que se reproducen en 1920 y 1921. En realidad, las autoridades políticas de Iquique en 1907 tienen muy claro que eso no va a suceder, ¿no? Lo que demandan como restablecimiento del orden es lo mismo que se demanda en 1921 y que el teniente coronel Varela lo explicita, ¿no? En la prensa de Río Gallegos eso está explícito en los decretos, en los bandos, ¿no?, militares del coronel Varela. Lo que se requiere es que los trabajadores vuelvan a producir en las condiciones que han sido definidas por los propietarios de la estancia, ¿no? Ese es el orden que se debe reimponer, porque ese es el orden que está siendo roto por la militancia obrera, que le ha disputado esta capacidad de instalar sus condiciones a los trabajadores. Y los convenios de trabajo de campo que se instalan en 1914 por primera vez para los trabajadores de Magallanes y también de Tierra del Fuego y de Santa Cruz, ¿no?, en muchos casos. Los convenios colectivos, de los cuales recién escuchamos para la década de 1930, son los primeros convenios colectivos para el trabajo de campo que se imponen al menos en el Cono Sur. No hay experiencias similares ni en Chile ni en Argentina, ¿no? Ni siquiera los chacareros de Santa Fe, que son una organización bastante poderosa de pequeños propietarios en Argentina, logran instalar frente a los latifundistas condiciones que regulen el trabajo. Entonces, antes de la legislación obrera, ¿no?, antes de la intervención del Estado como un presunto mediador entre el capital y el trabajo, es el trabajo el que logra imponerle en una vida muy corta, 1915 a 1922, un convenio de trabajo a estas organizaciones que controlan a los comisarios, que están bien relacionadas en el Congreso en Santiago, en Buenos Aires, que controlan las Cortes de Apelaciones, que controlan la Corte Suprema. Miembros de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego están en la Corte de Apelaciones, están en la Corte Suprema, están al frente de la aduana, están en los ministerios, ¿no? Es decir, es un entramado de relaciones entre capital y Estado, o entre economía y política, que ya se ha extendido, que se extiende desde su comienzo, se forma entramadamente con esta vinculación Londres, Malvinas, Punta Arenas, Buenos Aires y Santiago, ¿no? Es decir, la capacidad de instalar frente a ese poder, el poder que ha instalado a la nacionalidad, ¿no?, que ha instalado la posibilidad de que la Tierra del Fuego sea argentina, de que existe una Tierra del Fuego argentina y una Tierra del Fuego chilena, ese es el poder de la estancia, ¿no? Y ese poder es el que es desafiado en un proceso que creo todavía tenemos mucho que repensar, ¿no?, de cómo es que llega a instalarse en un tiempo tan corto. ¿Cómo es posible desarrollar una fuerza tan poderosa como para disputarle a ellos, ¿no? Como, no sé, no se me ocurre un paralelo actual, ¿no?, donde economía y política están tan juntos y el trabajo está tan fuera, ¿no?
de hecho en la correspondencia de la huelga de 1921-1922, Alejandro Menéndez habla de los nuevos indios, derechamente, ¿no? Y los nuevos indios son los trabajadores estacionales y son los huelguistas, son los dirigentes obreros, ¿no? Claramente opera ese mismo criterio que es fundacional de la propiedad y que por tanto es fundacional de la estatalidad, aquí donde estamos, que es el de una racialización, de una jerarquía racial que no es novedosa, sino que se ha construido en Australia, se ha construido en Sudáfrica y se ha reproducido por el mundo sobre la base de la expansión del Imperio Británico. Si uno mira los testimonios de los estancieros, ¿no?, de la conquista, la correspondencia de las estancias y de las compañías, la presencia de Duncan Fox, por ejemplo, lo que opera allí es el establecimiento desde un principio de una jerarquía etnorracial, ¿no?, que se reproduce a través del tiempo, ¿no? Los propietarios son británicos, algún administrador será local. Moritz Brown, digamos, es el primero. Más tarde, en la década de 1900, no sé si a fines de la década de 1910 o en la de 1920, aparecerá por primera vez un gerente de la explotadora que no sea británico, ¿no? Todos son nombrados por la Duncan Fox. Y luego en las estancias lo mismo: administrador, subadministrador, capataces, y luego una franja distinta, ¿no? Y en esas franjas distintas es donde se incuba esto que 10, 20 años después va a aparecer como un movimiento obrero que todavía, creo yo, sigue siendo un poco inexplicable, ¿no? Porque, y allí donde creo que hay un gran vacío en nuestra historiografía, que es tan pródiga, ¿no?, que es tan amplia, más que cualquier otra región de Chile o de Argentina, yo me atrevería a decir, tanto la literatura en general. Y es aproximarnos, como en estos días hemos podido escuchar algo, a la experiencia vital de los sujetos que aquí construyeron sus vidas, ¿no?, o partes de sus vidas en los tránsitos por estos lugares. Los documentos judiciales, por ejemplo, apenas han sido tocados, ¿no?, muy marginalmente, y allí hay una textura social que es necesario mirar, ¿no? Y un montón de otras fuentes. Esperamos que prontamente, gracias a Dorte y Cris, tengamos las memorias del viaje de 1895-1897 de Otto Nordenskjöld, y es un observador privilegiado porque justamente está mirando a la composición de esa textura social, ¿no? Él quiere comprender a la gente, anda buscando rocas, pero sus preguntas van a comprender a la gente que allí habita. Y sus retratos son muy parecidos a los de 1878 de William Blaine. Es decir, hay un campo de historicidad que estamos recién conociendo y respecto del cual sigue apareciendo documentación que es sumamente interesante, revolucionaria en términos de la transformación que por allí puede venir. La siguiente, por favor. Esta la vamos a... Esto justamente es la referencia a una diferencia de 20 años en ambos documentos que han sido desenterrados hace poco tiempo y que tienen retratos más o menos similares, en este caso solamente referido a Punta Arenas, ¿no? Todavía no encuentro un mejor concepto para referirme a Punta Arenas hasta la década de 1910 que la de pueblo mísero, ¿no? Justamente contrariando esta idea de una toma de posesión que instala una sociedad cosmopolita, europea, sin clases sociales, que aparece un poco de la literatura, ¿no? Cuando uno mira las descripciones que hacen los viajeros de Punta Arenas hasta la década de 1910, lo que están viendo es un pueblo infecto, literalmente infecto, como se puede ver en estos testimonios, y hay muchos más coincidentes con ello, ¿no? Un pueblo de calles de barro, de calles de basura, ¿no?
intransitables, de condiciones muy miserables. Y esa es la misma ciudad en la cual se está levantando en torno a la Plaza de Armas estos palacios a imagen y semejanza de Europa, ¿no?, que dominan en la imaginación de Punta Arenas como una ciudad próspera hacia 1910, ¿no?, como una ciudad algo europea. Pasamos a la última, por favor. Y aquí quería hacer una última referencia a esta gran contemporaneidad que existe entre procesos de signos muy divergentes y que tienen hasta nuestros días un peso en la imaginación histórica que proyecta la historiografía sobre Magallanes en particular, pero sobre la Patagonia Austral en general. Si comparamos justamente el dinero, el tipo de iniciativas que se desplegaron el año pasado en la conmemoración de los 500 años del paso de Hernando de Magallanes a través del Estrecho, con la que recibió el incendio de la Federación Obrera de Magallanes, la organización obrera más poderosa de América del Sur, según Luis Emilio Recabarren, hacia 1916, y francamente, si uno revisa su capacidad de imponer los convenios, pero también el tipo de actividades desplegadas, uno podría decir, efectivamente, eso era así. Y la misma diferencia, ¿no?, este tremendo diferencial que existe entre las celebraciones de noviembre del 2020 con esta conmemoración de los 100 años, los actores involucrados, los recursos involucrados, el tipo de iniciativas que se despliegan, etcétera, ¿no? Y ahí solamente hacer este paralelo, ¿no? La inauguración del monumento, del automonumento de Menéndez en la Plaza de Armas, que es la coronación de la ocupación del centro de Punta Arenas, ¿no?, porque ya la han rodeado con sus palacios, ¿no?, mientras 2 cuadras más allá existe todavía este mundo de miseria, de calles de basura, ¿no? Marca el cierre de una operación exitosa en 1920, ¿no?, de la construcción de una memoria hispánica del territorio que no había existido hasta entonces, en un territorio dominado por los capitales británicos. E inmediatamente eso es la respuesta al incendio de la Federación Obrera ocurrido 3 meses antes, ¿cierto?, que es la clausura del movimiento obrero magallánico que había antecedido y que había conducido a la formación del movimiento obrero en Argentina, y un año después tenemos la misma reacción por parte de la oligarquía argentina, ¿cierto?, en defensa de la estancia. Me parece que el ciclo abierto con las primeras ocupaciones nacionales o empresariales desde la década de 1840 solo comienza a materializarse en la década de 1870 como resultado de la expansión de los capitales británicos, como resultado de la expansión de las líneas marítimas a través del Estrecho y que la vinculan, que hacen que el territorio valga algo, ¿no?, para producir algo que vender en Europa. Y ese ciclo, la instalación de la Pacific Steam Navigation Company, lo que marca es por primera vez la necesidad para el poder político y económico, que comienzan a funcionar en tándem, que comienzan a crearse mutuamente, ¿no?, de exterminar a la población indígena en la Tierra del Fuego, ¿no? Eso lo hace necesario para la expansión segura del capital. Y ese proceso abre una historia colonial que generalmente pensamos para Chile o para Argentina que se clausura, que se cierra en 1810, ¿no? Pero cuando pensamos en Chile colonial o Argentina colonial o América colonial, eso se acabaría, ¿no?, historiográficamente con las independencias de 1810. Bueno, en estos territorios eso no es así, ¿no? Lo que hacen los estados nacionales es impulsar procesos de colonización, y los procesos de colonización se abren en algún momento, pero cuando los clausuramos. Por cierto, para la población Cahuéscar, Selknam, Yagán, el proceso colonial se abrió en un determinado momento
y no se ha clausurado, ¿no? Lo mismo podríamos decir respecto de la población que es desplazada desde Chiloé por una política también de colonización, de privatización de sus tierras y que se ve liberada, ¿no?, para ir a vender a otra parte su fuerza de trabajo, ¿no?, que es donde se está instalando el capital británico. Bueno, se abre un periodo colonial en 1840 o, de manera más clara, en la década de 1870. ¿Cuándo cerramos ese proceso colonial? Bueno, una primera clausura es 1922. Es allí que las tropas argentinas y chilenas se encuentran en la frontera. Y se encuentran por primera vez, aunque Chile y Argentina, ¿no?, pensados metropolitanamente, han estado a punto de ir a la guerra un montón de veces por la Patagonia, en la disputa por la Patagonia. Sin embargo, esas tropas se encuentran allí en una delimitación todavía solamente marcada sobre el mapa, no para enfrentarse unos con otros, sino que para colaborar en el movimiento, o sea, en la represión de un movimiento que amenaza las bases de su capacidad de instalación sobre la estepa, que es la instalación de la estancia, ¿no? Muchas gracias. ¿Tenemos alguna consulta? Sí, por allá. Vamos. Aló. ¿Qué piensas de los estancos del imperio colonial en paralelo a estas empresas monopolios que tienen básicamente, entiendo yo, el mismo rol, ¿no? Son también la ley, ¿no? Es como el poder central delega la justicia, la ley, el orden, la administración de esa producción en estos intereses privados, ¿no? Eso desde el imperio colonial, que se supone que termina con las revoluciones de 1810, pero que vemos después en la United Fruit and Company y en la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, acá en el caso de la Patagonia. Respecto a América Latina, ¿esto se sigue dando también en otras latitudes paralelamente o es un caso especial para nuestro continente? Y lo otro, hablabas de estancia como un símil de station. ¿Qué función tenían esas estaciones en el modelo de producción lanar en Australia? Para tener una idea, ¿están relacionadas con un tren o solamente con estaciones de descanso dentro de alguna lógica de operación? Muchas gracias. Sí, más que con el estanco, que obedece a la concesión, que uno podría decir, no, que obedece a la entrega de un monopolio en zonas ya colonizadas, lo que yo creo que hay acá es una réplica del modelo colonial más utilizado por los imperios europeos desde el siglo XV, que es la empresa de colonización o la compañía de colonización. Por eso la expresión de anacronismo de lo nacional, ¿no? Porque tendemos, cuando pensamos en el Imperio Británico, pensamos cómo una población tan pequeña, ¿no?, es capaz de llegar a conquistar un tercio del mundo, ¿no?, a ejercer dominio. Bueno, la verdad es que no es, eso está privatizado, digamos. Toda la tarea de expansión imperial, fundamentalmente británica, holandesa, belga, francesa, alemana, está privatizada. Y en el caso portugués y español, existen un montón de antecedentes que apuntan en esa misma dirección. O sea, la fuerza expansiva no es estatal, ¿no?, aunque dirigentes políticos participan, por supuesto, de la formación de estas compañías, ¿no?, que van a ejercer el comercio a otro lugar del mundo. Pero lo que conocemos como la era del imperio, 1870, 1920, 1930, en realidad es el momento en el cual Gran Bretaña, por ejemplo, toma control de estas compañías privadas a las que le ha entregado el monopolio para ejercer el monopolio de la violencia y del comercio en lugares distantes. La India
cae bajo la órbita británica con la expansión de la Compañía de la India Oriental. La explotación de todo el Caribe es privatizado, es una explotación privatizada. Los bandeirantes portugueses, que son los que son quienes reciben una autorización de la corona portuguesa para irse hacia el interior a buscar negros fugitivos y a esclavizar indígenas, ¿no? Y abrir camino. Y esa es una función que está privatizada, o sea, el Estado le reconoce a un particular el monopolio en la explotación de las personas y del territorio en una cierta área donde el Estado no tiene la capacidad de penetrar, ¿no? Y así, esa es la historia de Brasil. O sea, Brasil se construye a partir de estas entradas que se llaman. En América hay un montón de casos del mismo tipo, ¿no? En que se le confiere a un conquistador esta imagen del conquistador que junta por sí mismo las platas, el mismo Colón o Magallanes, son empresas privadas, ¿no? Entonces el Estado existe como un poder virtual que delega la materialización de ese poder. Poder virtual y poder material se constituyen mutuamente. La Tierra del Fuego es repartida por Argentina y por Chile antes de que Argentina y Chile tengan ninguna presencia oficial en el territorio. Tienen unas expediciones de reconocimiento que son bastante ridículas, ¿no? Sin embargo, esas exploraciones bastante ridículas se terminan transformando a través de la formación de redes de interés común, como la de Serrano Montaner, que es el antecedente directo de la formación de la explotadora, y Serrano Montaner es capaz de volver a Santiago y negociar una concesión de 1 millón de hectáreas en un territorio desconocido. No, entonces, no es que sea un territorio que el Estado reparte porque es chileno, ¿no? Lo chileno es una construcción, hay que hacerlo. Y para eso hay que limpiar el terreno de indios, hay que establecer alambrado. En 1922, 1921, 1922, la represión hasta acá, hasta Cancha Carrera, es toda represión privada. O sea, el 10 de caballería anda en vehículos que la sociedad explotadora pone a su disposición, que Stubenrauch pone a su disposición. Los choferes de los camioncitos son los choferes de las compañías de camiones. Es decir, no es que llega la caballería, ¿no? y ejerce la represión. Ellos no tienen ninguna capacidad de ejercer la represión si no es utilizando los teléfonos y los telégrafos que no son estatales, que son los que ha construido las compañías ganaderas. Entonces, la infraestructura está cruzada, ¿no? Hasta entonces no ha sido necesario el despliegue de la tropa argentina, del ejército argentino o del ejército chileno para exterminar a los Selknam. Esa es una tarea que se privatizó, ¿no? Pero ahora sí es necesaria, digamos, no basta, porque son los trabajadores de las estancias que están ejerciendo el control del interior, ahora no basta con los capataces, ¿no? Ahora hay que traer gente de afuera. Traemos rompehuelga, a veces no funciona, como en esa imagen, ¿no?, de la playa que yo supongo que es de Punta Arenas en diciembre de 1915, cuando se produce el desembarco de los rompehuelgas traídos por los vapores de Brown y Blanchard y que llegan a la playa y que se suman a la huelga, ¿no? Bueno, en otras ocasiones sí funciona la utilización de rompehuelgas, pero en este caso para reprimir al movimiento obrero ya no basta con los capataces, ya no basta con un par de ovejeros, ahora hay que traer tropas, digamos, hay que traer tropas. Pero esas tropas no tienen capacidad de desplegarse por el interior, sino es a partir de la infraestructura que ha creado las compañías. Canadá existe luego de que se clausurara la compañía de colonización más grande del mundo, que no era en la India, que no era o quizás la segunda, ¿no? Pero para magnificar un poco, la compañía más grande, esta la compañía de la bahía de Hudson, que aparece en varias películas, ¿cómo se llama esta? Con Leonardo DiCaprio, que pelea con un oso.
el sobreviviente, algo así, ¿no? Eso es territorio de la compañía, y esa es una carta británica, ¿no? Una autorización de la corona británica. Ahora, la corona británica no se va a meter para allá en ningún momento, ustedes ejercen el control, ¿no? Hay una serie también, Frontera, que es bien malita en Netflix, de hartos capítulos, pero que muestra bien ahí cómo opera la competencia entre particulares, que son los bárbaros, ¿no? Que le disputan el monopolio a la compañía de la bahía de Hudson. Canadá comienza a existir cuando le compra sus derechos a la compañía de Hudson, ¿no? O el Imperio Británico en la India comienza a existir cuando Gran Bretaña le pega el zarpazo, ¿no? A la compañía de la India Oriental. Estancia Station. Podría carrilearme, pero hasta ahí, hasta donde dije, me siento seguro para responder. Pero la station es una estación a una cierta distancia posible de cubrir en un día, digamos. Y donde hay ciertas condiciones que aseguran la sobrevivencia, ¿no? Donde hay agua, etc. Esas son las primeras stations. Y el modelo de instalación de la estancia australiana, ahora Nicolás Gómez, que es de Punta Arenas, está haciendo su doctorado en Inglaterra, está trabajando un tema así comparativo entre la estancia australiana y de Patagonia Austral, en el modelo de administración. Ya lo trabajó algo con el modelo de administración del trabajo, la disciplina laboral, y ahora lo está trabajando más bien en esta otra, en la formación de la estancia. Pero es muy parecido, qué sé yo, el papá de Fitzroy, que desarrolla las exploraciones acá en la década de 1830, había antes desarrollado las exploraciones en las costas australianas, y un poco como sucede acá en varios casos, el papá de Fitzroy se convierte en el primer gran latifundista de la sociedad explotadora de Tierra del Fuego de Australia, de Nueva Gales del Sur. Es decir, la corona británica le paga el viaje de exploración y él regresa siendo un noble y utiliza sus contactos para obtener la primera gran concesión que permite la instalación de una primera estancia ovejera en Australia. Digamos, la misma lógica, ¿no? La privatización con cargo al Estado, ¿no? El Estado paga, los particulares se apropian. Alberto, te quería felicitar porque, bueno, hace unos años atrás yo estuve en el lanzamiento de tu libro, de Soberanía Fronteriza en Punta Arenas, y siempre es muy interesante volver a escuchar todo lo que procede de ti. A nosotros nos ha servido mucho, sobre todo en turismo, el aplicar esto de los órdenes, digamos, que se dan de armar naciones, de inventar estados. Todo eso ha sido sumamente significativo. A mí, al menos en mi trabajo, me ha servido de intercambio con los turistas. Pero yo quería ahora, aprovechando, digamos, toda esta instancia, lo que habló Felipe ayer, que imagino estás presente y tú también, ahí parece que un momento previo en el que se subhumaniza a las personas que son los habitantes nativos del lugar, y esto parece que obedeciera como una especie de campaña, o es simplemente el echar a andar un prejuicio mientras se enquista la población. Por ejemplo, pasa mucho con Moritz Brown. Los que hemos tenido la suerte un poquitito de hojear el libro Recuerdos de una vida colmada, sale cuando él se jacta de embarcar nativos, ¿no es cierto?, a su exilio a Dawson. También se refiere mal a la población criolla, es decir, a los tirotes. Muy por el contrario, uno de los hermanos, no me acuerdo si es Armando Brown o es el hijo, no me acuerdo, que los glorifica en parte. O sea, vienen como opiniones bien distintivas. Pero coincides tú como que hubiese como una campaña antes para tratar de aceptar, como dices tú, el golpe, de adueñarse de algo, de ridiculizar a la gente, no sé, de tratarlo de una condición, y como que los otros traen los adelantos a la sociedad y que al fin vamos a tener algo distinto. Bueno, el siglo XIX es el gran siglo de la racialización, ¿no? Las diferencias entre diferentes... O sea, la pigmentocracia, digamos, es un invento que opera fundamentalmente desde el siglo XIX y sobre todo desde la segunda mitad del siglo XIX, digamos, esta idea de que la cultura de las personas está determinada por el color de su piel, digamos,
Eso es un proceso que hoy día cuesta también pensarlo así, nuevamente el anacronismo racial, ¿no? Pero ese es un invento que se instala con fuerza en la segunda mitad del siglo XIX justamente como una... se me fue la palabra, pero para facilitar esta ocupación, este despliegue. Estas compañías de colonización operan muy pragmáticamente y operan estableciendo, qué sé yo, esta compañía en la expansión por el sudeste asiático es una compañía que no tiene la capacidad de imponer su dominio, entonces entra en negociaciones con diferentes grupos de población, con diferentes caciques, con diferentes reyes, y se mueve políticamente, ¿no? Y esas alianzas políticas no tiene que ver con el color, con las costumbres de los sujetos, tiene que ver con la riqueza, con el poder, etcétera, ¿no? Es un poco como José Antonio Cast con China, ¿no? O sea, mira, los comunistas son súper malos aquí, allá, y en China, bueno, China es otra cosa, ¿no? Y tiene que ver con eso, ¿no? A veces sí, a veces no. Y eso tiene que ver con ciertos intereses que están en juego, ¿no? Perfecto. Allá voy. Buenas tardes. Quería ahondar un poco en la etimología de la palabra estancia. No sé si tiene relación en verdad con station de Australia. La palabra estancia, en lo que a mí me ha tocado ver, aparece ya tempranamente en la colonización de las Malvinas, ¿ya? Por los españoles. Y de hecho hay un lugar, ¿ya?, que todavía mantiene el nombre, que se llama Estancia, ¿ya?, en el fiordo El Salvador, dentro de la isla Soledad, que es previo a la colonización ganadera de Australia. No sé si podría agregar algo al respecto. La colonización ganadera de Australia comienza a fines del siglo XVIII y desconozco el caso, ¿no? Pero la ocupación de las Malvinas yo diría que es más bien posterior, ¿no? No, sí, o sea, tenemos instalaciones también rotativas, ¿no? Pero el desarrollo de una cartografía de las Malvinas es algo que es bastante posterior, entonces no conozco el caso, quizás ya está presente allí antes de... Por cierto que estoy seguro que el station se utilizó antes de la ocupación, no nace en Australia, ¿no? Lo que digo es que esta estancia viene del station australiano, digamos, ¿sí? Ahora, etimológicamente no tengo idea, ¿no? El dato en realidad aparece en un documento en la época española de las Malvinas, ¿ya?, que va de 1764, bueno, es a finales del siglo XVIII en realidad. No sé en realidad, ni me he dedicado a estudiar de dónde aparece estancia, digamos, en la parte continental de Argentina o de Uruguay, ¿ya? Pero sí sé de ese dato que aparece en la colonización de las Malvinas en la época española. Vale. Como para problematizar más todavía, sin esperar darle solución, que, insisto, no sé ni etimológicamente de dónde viene la palabra ni sus primeros usos. Pero yo disputaría la idea de que hay una etapa española de las Malvinas, ¿no? Las ocupaciones de las Malvinas hasta la década de 1800, hasta Darwin Fitzroy, digamos, en realidad, hasta que se crea la Falkland Island Company, ¿no? Nuevamente por una Royal Chart, esta privatización de la ocupación del espacio, todas las ocupaciones de Malvinas son esporádicas y sin mayor presencia. Si cortan... Perfecto. Desde que se colonizaron las Malvinas en 1764 por los
llegó a Mm. España en 1766, ahí pasaron 40 años de ocupación verdadera, ¿ya?, de los españoles en Malvinas, en Puerto Soledad, hasta 1811 que lo abandonaron. No estoy de acuerdo. Sí. No, es que nuevamente pero estamos con micrófono, sin micrófono, lo podemos conversar después, digamos. Pero es como pensar que la ocupación chilena de Fuerte Bulnes o de Puerto Natales convierte a la Patagonia en Argentina o en chilena, digamos. No, ahí viven unos cuantos confinados, en Puerto Soledad seguro que hay unos cuantos marineros borrachos y cazadores de ganado cimarrón. Pero sí, no quisiera polemizar más con el asunto porque además tengo el corazón dividido respecto de si existió o no existió una presencia argentina en las Malvinas, ¿no? No estoy de acuerdo con lo que pienso, entonces. Profesor, primero que todo quiero agradecerle su presentación. Segundo lugar, decirle que la película que se llamaba El Renacido. Así se llama. Pero no, solamente compartir una reflexión. Ninguno de estos procesos son casuales. O sea, todos los procesos es una cosa planificada. El resultado de este proceso de la huelga tampoco lo creo que sea casual. Aquí hay un resultado planificado. Yo creo que por ahí va la cosa. En el mundo está lleno de historias así. Voy a dar un ejemplo solamente de lo que a mí me compete, en el caso particular de Chiloé, cómo fue el proceso de emisión circular, por ejemplo, la llegada a la religión católica en Chiloé. Se establece fundamentalmente primero con la llegada de los franciscanos mercedarios, pero luego llegan los jesuitas, que empiezan a evangelizar a partir de 1608 con un sistema que ya traían probado, lo habían aplicado en la isla Filipina. Entonces yo creo que todas estas cosas son planificadas, no son porque sí. Los grandes procesos de la historia donde el capitalismo ejerce su dominio y establece sus garras, no son porque sí. Perfecto. Despedimos entonces a Alberto con un aplauso grande y a cada uno de los expositores que nos acompañaron. Yo quiero, para terminar este maravilloso encuentro, invitar al director del Centro de Estudios Históricos de Última Esperanza para que entreguemos los reconocimientos a los asistentes, a los expositores que estuvieron en esta oportunidad. Y quiero mencionar de inmediato a quienes fueron nuestros dos primeros expositores el día de ayer, el caso de Duncan Campbell y de Gladys Grace Paz, para quien les pido un aplauso, por favor. Están conectados, están escuchando, así es que el cariño y el respeto para ellos. Don Víctor Hernández Godoy, por favor, si es tan amable, junto al director, y si me ayudan desde la producción ahí para generar una fotografía oficial, se lo agradezco mucho. Gracias, Víctor. Don Guillermo Ruiz Santana, por favor, señor director. Don Guillermo Ruiz, muchas gracias por mostrarnos su tesis de grado, un trabajo muy interesante. Yo le voy a pedir que no se me esconda muy atrás porque después les voy a pedir una fotografía grupal, ¿les parece? Para cerrar. Sí. Ah, sí, también, fundador. Muy bien. Felipe Montiel. Don Felipe, venga, por favor. Y por siempre atendernos Castro a todos los natalinos. Don Armando Álvarez, Lidia, por favor. Ha quedado demostrado entonces que está haciendo un trabajo que ninguno de nosotros estaba haciendo, que era analizar otras fuentes de la historiografía en otros lugares como tan importantes como Malvinas, como para el desarrollo de la colonización y estudiar esa época de la historia que dentro de nuestro centro es el único que se dedica a la etapa precolonizadora. Así que muchas gracias.
Don Ramón Arriagada Sepúlveda, por favor. Don Alberto Arambur, que nos acaba de abandonar un segundo. Doctor, gracias por siempre apoyarnos en nuestras locuras de venir a Natalia, apoyarnos, agradecido y siga mandándonos material. No te vayas, por favor. Quiero que te quedes un segundo porque quiero pedirte que si tú le haces entrega, por favor, el que le corresponde a Nelson. ¿Te parece? Hacemos un cruce ahí de información. Y quiero pedirle, por favor, a los expositores si nos juntamos un segundo para poder sacar una fotografía grupal. Y le pido allí al audiovisual de la Corporación de Cultura, si nos colabora, por favor. Nos subimos al... Sí, también tenemos, por favor. Tenemos, a ver, la Asociación de Guía. ¿Tenemos algún representante? Perfecto, por favor, adelante. Entonces, la Asociación Gremial de Guía. Gracias, Nelson. Sí, gracias. Sí, pues. Ahora sí, entonces si los expositores nos subimos por favor aquí al escenario para hacer una fotografía grupal, por favor, para dejarla ya como foto oficial. Si me ayudas, por favor. ¿Sí? Más al medio, por favor, si se pueden centrar. ¿Mm? ¿Nos acompaña? Sí, por favor. Por favor. Excelente. Adelante, don Francisco, por favor, José Luis. Y hacemos una fotografía oficial del encuentro. Y tenemos ahí... Sí, claro. Allá. La fotografía está ahí al final, lo tiene el señor Rogel. Sí, nos deja un segundo. Perfecto. Ahí está. Ya, el señor Rogel, ahí, ¿usted también quiere fotografiar? Agradecemos también la colaboración, aprovecho, de la Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio de la Comuna de Natales, a la ilustre Municipalidad de Natales y a la ilustre Municipalidad de Torres del Paine. El aplauso para ustedes, gracias por acompañarnos, felicidades a todos y hasta la próxima oportunidad. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias.